Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre la crisis económica y sobre la situación de los más desfavorecidos ante todo lo que está pasando, estamos viviendo en esta crisis y sobre todo ante lo que viene. Para ello, estamos con Juan Marco, director de Cáritas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días, pues afortunadamente bien. Bueno, Realmente bien. lo primero, un poco cómo es la situación a nivel general y en todos los sectores o centros que vosotros manejáis y controláis, cómo está siendo la situación hasta hoy. Bueno, pues la situación hasta hoy, desde que se inició este proceso, pues el 14 de marzo, pues se ha empeorado. La situación ha empeorado, los datos nos lo dicen. Nosotros tuvimos que reaccionar rápido porque había gente que teníamos aquí viviendo en la calle y nos preguntamos qué hacer con ellos. Y entonces le propusimos al ayuntamiento convertir el albergue, que ya lo gestiona Cáritas, en un híbrido donde podía haber transeúntes y meter a la gente que estaba en la calle. Iniciamos la puesta en marcha del edificio, tuvimos que hacer muchas correcciones porque las habitaciones dobles se convirtieron en individuales y al principio teníamos suficiente, pero nos ha desbordado. De tal manera que ahora tenemos una cama en el salón de gatos, que es una habitación. Empezamos con 5 personas y han pasado 19 en los 2 meses que llevamos. Juan, cuando es es que hay gente que viene y se va o la gente no se Pues queda o tenemos de todo. O sea, gente que vivía en la calle en Teruel, estamos hablando de 7 u 8 personas. Y lo demás son transeúntes que pasan. Esos 7 u 8 son habituales. Claro, cuando llega y hay que quedarse en casa, los tuvimos que meter y vivir aquí como en cualquier casa, sin poder salir, sin poder estar, habitaciones individuales, medios de protección y demás. Pero nos fue aumentando porque algunos de los que pasaban se quedaban y algunos que empezaron a estar en la calle. Compartían pisos, había problemas y se quedaron en la calle y hemos tenido aquí. Es cierto que no tenemos en este momento 19. Hoy, a cifra de hoy me parece que sigue habiendo 9, me parece que son. que Pero solo han pasado en total en 2 meses 19 personas han estado aquí y de media siempre estamos en torno a 9-10, 9-10. qué solución es un poco a esto, porque primero esto se puede alargar y luego habrá que ver qué pasa con el después. Bueno, nosotros tenemos el Hogar con Corazón, que también lo hemos puesto a disposición y a servicio de esta situación. En principio, el Hogar con Corazón funcionaba de lunes a viernes y desde que empezó esto funciona los 7 días de la semana. A nosotros nos ha supuesto un problema de personal, de tal manera que cuando empezó el estado de alerta decidimos que los voluntarios no deberían estar, sino que se debería hacer todo con los trabajadores de la casa. Han respondido, se están haciendo y atendiendo los fines de semana y el compromiso de Cáritas de esta situación es mientras dure el estado de alerta. Vale. Entonces, si dura hasta finales de junio, será hasta finales de junio y si dura hasta mitad de julio, pues será hasta finales a mitad de julio. Juan, el albergue, vosotros realizáis un montón de actividades. En cuanto a lo que es necesidades económicas, necesidades de alimento, necesidades sanitarias, ¿qué estáis notando ahí? Pues bueno, hemos tenido, si hablamos, por ejemplo, hemos ayudar de farmacia el 10 de marzo, pues se daba una, se daba dos. En estos 2 meses ya hemos dado 26. Ayudar de farmacia. De calefacción, siendo un invierno suave, Sí. pues en estos 2 meses hemos dado 18 ayudas de calefacción. Y donde viene el problema gordo es en la vivienda. No es que haya venido, que ya existía el año pasado. Hay un problema muy grave en este país de acceso a la vivienda.
De tal manera que en estos 2 meses hemos tenido que dar 21 ayudas de alquiler, de mantenimiento de vivienda. Pero es que además todas las viviendas que tenemos, que tiene Cáritas, que gestiona directamente Cáritas, en estos momentos tenemos una vacía, pero que se puede cubrir mañana. Las tenemos todas ocupadas. Tenemos 2 en Alcoriza y aquí en Teruel me parece que son 4. Y han estado ocupadas siempre. En estos momentos hay una vacante porque una persona de las que tenemos en Alcoriza ha encontrado trabajo y entonces se va a trabajar y se va de la vivienda. Arreglo. Luego en relación al economato, los servicios de Cáritas han estado funcionando todos. O sea, nosotros hemos funcionado en todos los servicios, de distintas maneras, con distintos horarios. El economato ha estado abierto desde el primer día y el último dato que tenemos de antes de ayer son 255 personas las que se pasan por el economato. Cuando al principio pues teníamos pues unos 60. Y esto va a más, semana que va, y aún no ha llegado lo más duro. Lo más duro en este sentido está por llegar. O sea, la tendencia a que la vaya a peor. La tendencia, vamos, yo no quiero ser aguarero, y me gustaría equivocarme más que a nadie. Esto solo ha hecho que empezar. Va a ser muy dura esta situación. Va a ser muy dura esta situación. Esperemos que las medidas que se están fraguando y tal lleguen, que se pongan y aminorarán algo. Pero esto, cuando los ERTEs empiecen a quitarse, cuando las empresas empiecen a cerrar, cuando empiecen los impagados, cuando empiece tal, la caída de empresas va a ser y el aumento de paro va a ser bestial. Juan, la sensación que la situación de esta crisis es peor que la de 2008. Pues es peor. En primer lugar, porque es cierto que ha venido la enfermedad y eso es gravísimo. Pero a finales del año pasado, las cosas ya no estaban muy bien. Las cosas no estaban nada de bien. Había movimiento, pero ya se veía que colgaban las cosas, estaban cogidas con hilos, que podía caerse en crisis económica en cualquier momento. Lo malo es que ha tenido que ser vía enfermedad, que es mucho más grave, lo cual supone unos gastos inmensos y va a repercutir en la crisis económica muchísimo más que repercutió la otra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como me comentabas antes, es que parece mentira que una crisis que se cerró aquí en Teruel, empezó más tarde y se cerró más tarde, la anterior empezó en 2008, pero en Teruel empezó en lo crudo en 2010-11 y se cerró en el 16, no hemos cambiado nada, prácticamente. Tenemos la misma estructura económica, tenemos lo mismo y no nos enteramos, no lo queremos oír, miramos para otro lado. Pero cuando a uno le dan una paliza, mal, pero cuando recibes 2 en tan poco tiempo, y mucho me temo, y no lo digo yo, solo porque lo he leído de gente mucho más capacitada que yo, que seguimos sin aprender casi nada. No podemos estar soñando hoy en salir mañana como hace 2 meses. Si lo que esperamos es eso, es más de lo mismo y estaremos abocados a cualquier otro percance, a muchísimo sufrimiento. Y va a haber mucho sufrimiento. ¿Cómo crees que debería? ¿Qué habría que hacer para mitigar este panorama que se nos viene encima? Bueno, pues yo he hecho un par de escritos en estos 2 meses y lo primero que deberíamos haber hecho y hacerlo, pero en serio, y teníamos una oportunidad, que es estar en casa cerrados y tener tiempo, es meditar mucho, que aún tenemos un poco de tiempo, meditar mucho sobre
¿Qué queremos? ¿Qué país queremos? ¿Cómo queremos vivir? Pero lo tenemos que hacer todos, porque si tú analizas el aspecto político, nadie nos dice qué propuesta de país tiene. Hablan de cualquier cosa menos de lo importante. ¿Dónde queremos estar mañana? ¿Cómo queremos estar mañana? Si no aclaramos y nos aclaramos en eso, vamos dando bandazos. Y no estamos para dar bandazos, porque los recursos van a ser muy escasos, el varapalo económico es inmenso, y si no estamos en disposición y asentados sobre unos valores y unos principios acordes a la situación, no sé cuánto puede durar la recuperación, cuánto se puede alargar. Tú oyes por ahí, hay quien habla de 3 años, hablaban ayer, hay quien habla de 2, pero esa reflexión en España es grave porque tuvimos una anterior crisis y tal, pero es que lo analizas en algo tan importante en nuestro mundo económico como es Europa, y tampoco nos dicen qué Europa queremos tener. Es decir, o nos juntamos, nos predisponemos a ceder y nos predisponemos a trabajar, y serio y con luz en la lejanía para saber hacia dónde nos encaminamos. Y mientras no se aclare eso, mientras no sepamos cómo queremos vivir, teniendo en cuenta todo lo que nos ha pasado, la anterior crisis, esta y la que si no hacemos eso se nos avecinará. No hay ni liderazgo, ni objetivo a largo, ni un plan para llegar. Parece ser, en eso también es verdad que la mayoría... Es que no, por lo menos no se ve, y nadie lo pone, ni los unos ni los otros, ni nadie está hablando de esas cosas. Y es de lo que hay que hablar. Está muy bien analizar lo que uno tal, lo que se equivoca, lo que acierta, lo que no tal, pero aquí hay que sentarse y un poquito más de humildad todos y un poquito de más honestidad. Honestidad en los datos, honestidad en la información, en saber dónde estamos, cómo estamos. Y aquí eso no está claro. Ni vemos que nadie esté dispuesto a aclarar de momento. Personalmente creo que tienes razón. Seguiremos un poco con el tema también de ver la situación local. Gracias, Juan. Y eso, no perdemos el contacto para que nos vayas contando, para que nos vayas dando el pulso real de lo que está pasando. Gracias. Pues yo simplemente y agradecerte que hayas pensado en nosotros y mandar un mensaje a la sociedad de Teruel que ha descubierto en esta pandemia que hay personas sin hogar, que ha descubierto que hay pobres, que va a haber muchos más pobres. Ya existían, ya estaban. Lo que pasa es que cuando eso, pues no nos enteramos, no miramos o miramos sin ver. El mundo está herido, esta economía está tocada y hace falta las manos de todos. Y con humildad, esfuerzo y honestidad, y a trabajar.